buenos días para todos. Esperamos que hayan tenido un gran fin de semana y que pues, hoy sea un muy buen día, inicio de esta semana. Comenzamos ya con, digamos, más de 700 muertes afuera de China por coronavirus, con muchísimos más infectados y digamos que el ritmo de muertes pues continúa de acuerdo a como se había venido dando en las últimas semanas. Ahora la noticia principal, y digamos que esto ya lo habíamos venido diciendo desde hace más o menos una semana y media, pues dejan de ser las cifras como tal y empiezan a jugar diferentes factores, como por ejemplo la llegada del virus a países en los que pues no se había presentado. Dentro de esos, Colombia. El viernes ya tuvimos el anuncio por parte de las autoridades de que presenta el primer caso en territorio nacional. Es una joven de 19 años que pues estuvo viajando a Europa. Dentro de esos países que visitó pues estuvo Italia. En Italia pues al parecer fue donde contrajo la enfermedad o el virus. Básicamente llega aquí alrededor del 26 de febrero. El 2 de marzo acude a los servicios médicos y aproximadamente el 6, entre el 5 y el 6 pues se entregan los resultados, y el 6, que son positivos, y el 6 nos informan ya por medio de digamos, el servicio de comunicaciones y demás, pues que tenemos nuestro primer caso. Y asimismo ha venido sucediendo en los diferentes países, pues que digamos aparecen casos nuevos, y segundo, pues en los países en los que ya se había presentado siguen aumentando los casos en este momento, y el día de ayer, digamos, fue cuando se anunció, hay más de 16 millones de personas en cuarentena en Italia, debido al aumento en el ritmo de contagio. Básicamente, pues les ha tocado tomar medidas drásticas para contener el ritmo de contagio en su población, y pues frente a esto, básicamente los mercados continúan revolucionados. Podríamos esperar que ese movimiento que apreciamos en los 3 últimos días de la semana pasada, pues continúe esta semana, sobre todo el día de hoy, y los movimientos pues no es que puedan ser muy amplios ya, sino que ya se vieron. Entonces, nada más anoche teníamos caídas en el Brent y en el WTI que rondaban el 26%. Básicamente estamos hablando que los precios del petróleo en este momento están por debajo ambos de los $35 por barril, tanto el WTI como el Brent. Y es que después de la negativa de Rusia de unirse a a los recortes adicionales en producción, básicamente lo que dice Arabia Saudita es listo, nos desvinculamos entonces de cualquier tipo de acuerdo que tuviéramos y anunciamos de una vez finalice este mes vamos a tener subidas en nuestra cuota de producción, vamos a bombear mucho más y pues vamos a asumir las consecuencias que eso traiga. Y básicamente las consecuencias son las que estamos viendo en este momento. Tenemos una caída del petróleo de más del 26% con respecto al cierre del viernes, y pues vamos a tener movimientos muy agitados a lo largo de la semana en los diferentes mercados, porque los futuros, tanto norteamericanos como europeos, como asiáticos, latinoamericanos y demás, de las acciones, los índices accionarios, pues a la noche, digamos en las horas de anoche, pues estaban en un promedio de caída de alrededor del 5.5%, y hoy podríamos experimentar movimientos igualmente amplios y hacia la baja. Básicamente estamos así a nivel global, no hemos tenido noticias, digamos, económicas por el momento. Sin embargo, muchos agentes del mercado y demás ya empiezan a hablar de que la Reserva Federal está evaluando la posibilidad de recortes adicionales en la reunión de este mes, se va a llevar a cabo entre el 17 y el 18, y muchos otros hablan de que inclusive estos ya son reportajes, digamos, que se sacan de acuerdo a la coyuntura que se ha venido dando. Entonces hay diferentes opiniones y demás dentro de los analistas de mercado que hablan de que este coronavirus y sus efectos que comienzan a verse, pues ya inclusive podrían haber llevado a la economía estadounidense a terrenos de comportamientos no tan positivos. Inclusive algunos están hablando de que pues, este outbreak de coronavirus ya inclusive podría haber llevado a la economía estadounidense a recesión. Antes de esto se tenían diferentes estudios, dentro de los cuales se evaluaba una posibilidad que iba
de entre el 40 al 70% de que este año se diera finalmente, digamos, el primer paso hacia una recesión, teniendo en cuenta que el movimiento positivo en la economía estadounidense, o el ciclo positivo en la economía estadounidense, pues ya lleva más de 11 años, casi un poquito más. Entonces, básicamente, las preocupaciones, vuelvo y reitero, y esto lo hablábamos el jueves y el viernes, en este momento están centradas, diría yo, que en dos puntos focales gigantes. El primero, ¿cuánto más va a afectar el movimiento económico o el desempeño económico? Entonces, ¿cuánto más se van a parar las escuelas? ¿Cuánto más se va a parar la industria? ¿Cuánto más se va a parar la tecnología? ¿Cuánto más se va a parar el comercio, el consumo y demás? Y segundo, el foco también va a estar o está en los avances que se den para combatir la enfermedad y para encontrar una cura rápidamente. Muchos inclusive, ya a finales de la semana pasada, y estamos hablando por ejemplo de laboratorios de Gran Bretaña y laboratorios estadounidenses, hablan de que ya se tienen de cierta forma como proyectos de vacuna, pero necesitan pruebas, necesitan ser testeados, pues primero en animales, porque así es digamos, el proceso, y después en humanos. Entonces hay muchos que están hablando que en el segundo semestre de este año podríamos llegar a tener algún tipo de cura, algún tipo de avance significativo. Creo yo que esos van a ser los dos puntos focales, y entonces, teniendo en cuenta esos dos puntos focales, primero, uno es el médico, que es este que acabamos de hablar, y segundo es el económico, del que primero hablamos. Ese frente económico comprende un montón de variables, dentro de las cuales, por ejemplo, los movimientos de los bancos centrales, pensaría uno que están ahí de primeros, las medidas que toman las diferentes empresas. Entonces, por ejemplo, durante toda esta semana, Apple y Microsoft van a hacer pruebas piloto, enviando a sus empleados a la casa. No están enfermos, no tienen infección, pero los van a enviar a casa durante toda esta semana para probar cómo sería una modalidad de teletrabajo, en dado caso que pues el brote sea tan impresionante o tan grande que no puedan seguir citándolos a las oficinas y trabajando presencialmente en las oficinas. Entonces, todo este tipo de medidas y todo este tipo de anuncios también se convierten en anuncios positivos, porque le dicen a uno, oiga, a pesar de esto, entonces Apple no va a parar, a pesar de esto, entonces Microsoft no va a parar, pero ya está el otro pedazo en el que sí se necesitan las personas allá, como por ejemplo la industria y demás. Y pues vamos a tener que estar muy pendientes de lo que nos vayan diciendo, de las medidas que se vayan tomando. Y hasta el momento, pues lo único que tenemos han sido pues, cierres y cuarentenas, y estoy hablando concretamente del caso europeo. Eso a nivel internacional, eso es lo que tenemos. Ya hablamos de commodities, entonces lo que hace Arabia Saudita, que básicamente toma una posición radical, y entonces ya van a empezar con, digamos, sus juegos de poder y demás. Y hoy tenemos un petróleo caído absolutamente. Eso por el lado internacional. Por el lado nacional, el viernes no tratamos el tema, pero salió 0.67% la inflación a nivel local. Eso nos lleva desde el 3.62 en el que estábamos en enero, en el que cerramos enero, hasta un 3.72. Básicamente sale en línea con las expectativas nuestras y del mercado, que rondaban alrededor de un 0.66 a un 0.68%. Eso, al estar en línea con nuestras expectativas, pues continúa bajo la senda en la que estamos. Básicamente estamos esperando que en marzo rondemos los 3.86 y que estemos más bien cerca del 3.90. Y con estos movimientos que hemos observado, pues lo que uno podría esperar son movimientos en la tasa de cambio de evaluatorios que efectivamente le ejerzan presión a los precios vía pass-through. Bueno, entonces en temas de mercados, ya después de toda esta contextualización que les hice, cualquier dato económico positivo, pues pensaría uno que va a influir, así sea poco, pero va a influir por lo menos en las magnitudes de movimientos y demás. Entonces de eso también vamos a tener que estar muy pendientes. Mientras tanto, Dow Jones, S&P y Nasdaq, Dow Jones cae 4.87%, S&P 4.89% y Nasdaq 4.82%. El FTSE 100 cae un 7.26%, cuando se mira el agregado europeo cae un 7.55%, siendo principalmente impulsado por la bolsa francesa, con el CAC cayendo un 7.27%, la bolsa mexicana cae un 2.24% y la bolsa brasilera con el Bovespa cae un 8.30%.
Los commodities, tenemos el WTI sobre los $31.55, eso es una caída del 23.57%, y el Brent sobre los $34.88, lo que representa una caída del 22.95%. Estos movimientos en los índices accionarios y demás, estamos hablando de que el Colcap en la última jornada cayó más del 2.5%. Pues podríamos esperar que el peso colombiano, que habíamos hablado de una cuota superior de 3.592 a 3.600, pues efectivamente pase toda esa zona de fluidez, y entonces ya estamos hablando de niveles estadísticos. Habíamos hablado de pronto de un 6.11, un 6.15, tal vez un 650 como figura y un 700 también como figura. Sin embargo, pues creo yo que ningún analista se atrevería a pronosticar ni la apertura ni cuánto se va a mover durante el día, pero lo que sí puedo decir es que la dirección va a ser devaluatoria, es decir, vamos a tener, creo yo, durante esta semana y sobre todo durante este día, del día de hoy, máximos históricos que no hemos visto anteriormente. Diría yo, no sin temor a equivocarme, nótese ahí el no sin temor a equivocarme, que inclusive podríamos probar los 3.700, sino un poco más allá. Bueno, muchísimas gracias, les deseamos entonces un gran resto de día y un muy feliz inicio de semana.